Iraní en Siria también puede dar una batería de ataques a los republicanos frente a Barack Obama y el acuerdo que quiere que el Congreso apruebe con Irán, ¿no? Para que no se arme, no tenga armas nucleares. Veremos cómo se desarrolla eso en la campaña también. Varias facciones palestinas hicieron un llamado a sus seguidores para expresar su rechazo contra Israel en un nuevo Viernes de la Ira. Militantes del movimiento Hamas y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina hicieron un llamamiento a todas las provincias de Palestina a movilizarse en las calles de Jerusalén, Cisjordania y Gaza este viernes para llevar a cabo un nuevo día de la ira. Según el medio digital palestino Pal-Sawat, las formaciones extremistas esperan que esta movilización enardezca los ánimos de los árabes para cometer nuevas acciones contra judíos, como rechazo a los asaltos que estarían realizando la policía israelí en la explanada de las mezquitas, su política de ocupación y las presuntas ejecuciones extrajudiciales de árabes. Al respecto, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, divulgó este jueves un video en el que se ve a un niño palestino, Ahmed Namazat, de 13 años, recuperarse en un hospital de Jerusalén, luego que él y su primo de 15 años apuñalaran a otro menor de procedencia israelí. Para Abbas, resulta inaudito que las autoridades estén ejecutando a árabes involucrados en movilizaciones o acciones violentas. Al respecto, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró que Abbas está mintiendo. Y ahora tenemos una nueva mentira, que Israel está ejecutando a palestinos. Ayer el presidente Mahmoud Abbas acusó a Israel de la ejecución de un niño árabe inocente. En primer lugar, el menor no está muerto, está vivo. En segundo lugar, no es inocente. Trató de matar con un cuchillo a un adolescente judío de su misma edad. Por otro lado, Netanyahu se refirió a la propuesta del secretario de Estados Unidos, John Kerry, quien viajará en los próximos días a la región para tratar directamente la ola de violencia con las autoridades israelíes y palestinas a fin de restaurar la calma. No tengo ningún problema de hablar con Kerry e incluso con el rey Abdullah. Lo hicimos el año pasado y fue una reunión fructífera. Podría suceder otra vez, aseguró Netanyahu en una conferencia de prensa desde el Ministerio de Exteriores de Israel. Bueno, sobre este caso de la violencia que se intensifica en Israel, entre israelíes y palestinos, que ha cobrado la vida de alrededor de 30 palestinos y son 14 israelíes. Tenemos el número confirmado. Bueno, hay un ataque, una serie de ataques, sobre todo con ese tipo de armas blancas. Y el New York Times, el periódico estadounidense, tiene una nota muy interesante. Dice cómo han actuado las redes sociales en estos ataques. Y se habla incluso de lo que ya hemos hablado antes, de la falta de organización. No se le puede atribuir a una organización ese tipo de ataques recientes y más bien sería los jóvenes palestinos viendo en las redes sociales lo que está pasando y tomando su propia iniciativa. Y además ellos incitan, toma un cuchillo, no es difícil conseguirlo, anda a la cocina y toma el cuchillo. Entonces es un fenómeno diferente y aún más difícil de manejar y de controlar. Bueno, haciendo referencia a las redes sociales, a partir de lo que sucedió en la primavera árabe, tanto en Egipto como en Túnez y en el caso libio, y también a partir de las protestas que se dieron hace un par de años en Inglaterra, en estos sectores de distritos marginales que comenzaron a protestar, pues se ha estudiado mucho el tema de las redes sociales y cuál es el rol que tienen en los diferentes conflictos, sean en estos países o en países occidentales. Y la verdad es que la conclusión es que tiene un papel importante, pero no es la única variable a considerar, ni siquiera la más importante, aunque sí es importante. Solamente un detalle, en el caso egipcio, pues Mubarak en su momento cerró las redes sociales y las protestas continuaron y los jóvenes y los protestantes usaron mecanismos alternativos, incluso algunos dejados de lado como el fax, por ejemplo. Entonces comenzaron a usar mecanismos alternativos para demostrar al mundo que no era solamente cuestión de redes sociales, sino en la misma protesta, la protesta genuina. Claro, está el caldo de cultivo, exacto, ¿no? Pero ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo se precipitan los ataques? En el caso de ahora también, pues es innegable que luego de dos intifadas, con lo cual no digo que esta sea la tercera, pero ahora pues estamos viendo pues la utilización de mecanismos, digamos, más modernos, más actuales, y las redes sociales pues se presentan como un mecanismo a ser utilizado justamente para expandir un poco la protesta. Solamente un detalle, después de la bomba del atentado que se dio en Turquía hace un par de días, lo primero que hizo el régimen de Recep Erdogan fue justamente cortar el Twitter para un poco parar cualquier posibilidad de manifestación posterior, teniendo en cuenta la importancia que pueden jugar las redes sociales para movilizar personas. Bueno, ahora, regresando al caso de Palestina, Israel, que me parece que está totalmente cierto que tú dices, en el caso de Palestina e Israel, lamentablemente regresamos a la dinámica de siempre.
siempre, ¿no? Una dinámica, si hace 30 años la dinámica eran de guerras entre países árabes e Israel, ahora la dinámica, como tú bien señalas, es entre la sociedad organizada o desorganizada, entre la sociedad y pues las fuerzas israelíes. Un enfrentamiento claramente asimétrico y que además tiene resultados también asimétricos, porque todo parte de la ocupación. Siempre el tema de la ocupación y la presencia israelí lo fue antes, lo sigue siendo ahora. En cambio ahora pues la sociedad civil se enfrenta y obviamente los resultados son los que vemos, generalmente más palestinos muertos que Israel. Esto no está justificando las acciones de los palestinos, ¿no? Son 31 palestinos muertos el último mes y 8 israelíes. Exacto. De los 31 palestinos muertos se estima que 14 han muerto como atacantes e incluso lo que se cuestiona es si la reacción a los ataques violentos y por supuesto sancionables y criticables y nunca deben haber pasado, que la respuesta es demasiado. Esa es la dinámica que te decía. Hay una ocupación. Esta ocupación genera en ciertos momentos pues muy claves, como este momento de frente a los centros pues religiosos. La reacción palestina, en este caso pues mediante el accionar, ya no son bombas como en la segunda intifada, ya no son personas que se inmolan, ahora son jóvenes con cuchillos, digamos, que atacan. Y la reacción del Estado israelí es básicamente desmedida. Disparar a jóvenes, porque dentro de esos 30 y pico palestinos hay muchos niños y jóvenes que han muerto justamente a enfrentarse. O, por ejemplo, ir a las casas de los supuestos pues, asesinos o palestinos que han participado en las acciones con cuchillos y destruir la casa, a pesar de que viven pues otras personas, digamos, vive mamá, vive esposa, viven niños. Este tipo de accionar obviamente no genera y aumenta el círculo vicioso de nuevos ataques, y el temor que todos tienen es que esto nuevamente pueda degenerar como pasó en la segunda intifada con el paseo de Ariel Sharon, pues en la zona religiosa, pues digamos islámica, genere esto pues finalmente un levantamiento, y que esta protesta que veamos el día de mañana no sea solamente una protesta pacífica, sino degenere en una tercera intifada que, como ustedes saben, en las últimas dos duraron varios años. Y además, por supuesto, el momento, la situación de pánico que vive la sociedad civil también en Israel, no viendo sus casas y sus barrios militarizados. La policía turca identificó a los 2 terroristas responsables del atentado en Ankara, donde murieron al menos 100 personas. Por su parte, la Fiscalía de Turquía censuró toda la información que tenga relación con el ataque. 2 hombres que estarían vinculados con el ataque suicida en Ankara fueron detenidos y trasladados a un hospital para un chequeo médico. Así lo anunció el primer ministro turco, quien afirmó que otras 10 personas fueron arrestados por tener relación con mensajes publicados en la red social Twitter acerca del atentado. Por su parte, la policía turca identificó a los suicidas autores de la masacre, jóvenes turcos que habrían recibido entrenamiento en Siria y pertenecían a una filial del Estado Islámico en Adiyaman, provincia del sudeste de Turquía. Fuentes policiales afirmaron que ambos figuraban en la lista de 21 personas sospechosos de tener vínculos con el ISIS. Mientras se conoce algunos datos de la masacre, la oficina del fiscal jefe público de Ankara emitió una orden de prohibición de toda la información que tenga relación con el ataque. Queda prohibido cualquier tipo de noticia, entrevista, crítica o cualquier publicación similar sobre la investigación, señala el documento. Estos ataques suicidas ocurridos el pasado sábado en Ankara dejaron al menos 100 personas muertas y más de 500 heridos, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a una manifestación pacífica convocada por la sociedad civil y militantes prokurdos. La oposición ha pedido la dimisión de los ministros del Interior y de Justicia, señalando que deben asumir su responsabilidad política. El líder del Partido Republicano del Pueblo manifestó en una conferencia de prensa que este incidente está bajo la competencia del gobierno. Asimismo, manifestó que la sociedad se encuentra en shock, pero el ministro de Justicia sonríe. Esto es inaceptable, indicó. Bueno, las heridas que queden después de esta tragedia, después de este atentado, es también que el país se divide cada vez más. La posibilidad de que haya una convivencia pacífica entre kurdos y turcos se aleja. Ya el gobierno turco estaba creando un frente abierto con el Estado Islámico. Acordémonos que al inicio el gobierno turco fue muy renuente a participar de la coalición para enfrentarse al Estado Islámico para justamente evitar este tipo de acciones.
Sin embargo, poco a poco fue entrando en la dinámica. Sin embargo, el gobierno turco, en un contexto electoral, también asumió otro frente de batalla y básicamente retomar el enfrentamiento con el pueblo kurdo, con las organizaciones kurdas, con los cuales mantenían negociaciones, pero sin embargo, ante el ascenso de organizaciones pacíficas, políticas kurdas, el presidente Erdogan, pues, creo que por fines electorales, ha decidido también abrir un campo de enfrentamiento con los kurdos. Curiosamente, este atentado justamente se ha dado contra la oposición, y en este atentado, que era básicamente una marcha pacífica, estaba presente el partido kurdo, que justamente dicen, el gran causante de que Erdogan o su partido no logró la mayoría, que impide conformar un gobierno de mayoría y que ahora pues lo va a llevar a unas nuevas elecciones. Una pausa y al regresar. Otra mala nota económica para Brasil, pero en lo político podría tener un respiro Dilma Rousseff. El 72% de los limeños aprueban la gestión de TV Perú y Radio Nacional. TV Perú tiene programas de calidad, entretenidos e informativos. Sí, un 90,4% de los peruanos están de acuerdo con la programación de TV Perú. Gracias por su preferencia. Todos nosotros seguimos trabajando para llevar siempre a sus hogares una televisión de calidad que contribuya a la formación de valores. TV Perú, mucho más que ver. Parece limpio, pero está sucio. Sapolio WC con tapa de seguridad y cuello inteligente. Destruye el sarro, manchas y bacterias sin tener que frotar. Misión cumplida. Sapolio WC dejó limpio hasta el último rincón del inodoro. Jugar en casa no siempre es seguro. No es tu culpa, tú solo eres un niño. Mira lo que tienes a tu alrededor. Un segundo puede cambiar la vida y el futuro de tu hijo. No más niños quemados. El agua hirviendo acaba con la diversión de tus hijos. Las mañanas son difíciles. Menos mal que con Ángel alimentarlos bien es fácil y les encanta. Ángel, el cereal con 14 vitaminas y minerales avaladas por el Colegio de Nutricionistas del Perú. Ángel, tu verdadero aliado en nutrición. Estamos viendo